La pastora tituló el mensaje "Conquista tu promesa". Y la verdad es que nosotros a través de la escritura podemos ver toda la dirección que el Señor nos da para que nosotros podamos apropiarnos de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Todo lo que ocupamos está en la escritura. Así es que nos podemos gozar en la palabra de Dios, nos podemos gozar en que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para acceder a esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y el versículo base de esta enseñanza está en Josué 3:5. Josué 3:5, y dice así la escritura: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Amén. ¿Qué dice que va a hacer el Señor? Maravillas va a hacer el Señor entre nosotros. Y eso ha sido siempre el pensamiento de Dios para su pueblo. Dios siempre ha querido hacer maravillas para su pueblo. Dios siempre ha querido bendecir al pueblo. Nos ha levantado y nos ha rescatado con un propósito. Y el propósito del Señor es bendecirnos, es hacer maravillas entre nosotros. Y esos han sido siempre los pensamientos de Dios, como fueron para Israel, son también para el Israel espiritual, el pueblo comprado con la sangre de Cristo que somos nosotros. Amén. Entonces esas maravillas están siempre en los pensamientos de Dios. Y nosotros podemos verlo en Isaías 55, del versículo 8 al 9. Dice la escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Se ha puesto a pensar que muchas veces nosotros empezamos a proyectar nuestra vida y decimos: bueno, voy a crecer, me voy a casar, voy a tener mi casa, voy a trabajar para tener mi propia casa, quiero tener mi carro, voy a tener a mis hijos, les voy a dar universidad y voy a estar con ellos y luchar hasta que ellos terminen su universidad, me voy a dar unas vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántas cosas queremos y anhelamos? Y luego llega el Señor y nos dice: mira, pues tú anhelas tantas cosas que te parecen buenas, pero delante de mí lo que tú anhelas son nada, porque yo tengo pensamientos mucho más altos que esos. Mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de gloria, de hacer maravillas, de que tú te maravilles de lo que yo voy a hacer contigo y en la vida tuya y en la vida de tus hijos. Y estos mismos pensamientos son los que Dios tenía para la nación de Israel, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros podemos mirar alrededor nuestro y mirar nuestra propia vida y decir: pero sí, pero ¿dónde están todas esas maravillas que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué no las alcanzamos? ¿Por qué no las vemos en la vida nuestra o en la vida de otros hermanos? ¿Verdad? Si el Señor quiere hacer maravillas con nosotros y nosotros queremos ver las maravillas de Dios, ¿dónde está el fallo? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Bueno, pues para poder entender esta palabra del Señor, vamos a irnos a la nación de Israel, al pueblo hebreo, ¿verdad? Cómo es que el Señor también tenía una bendición preparada para su pueblo y muchas bendiciones. Pero cuando Israel estaba cautivo en Egipto bajo la tiranía de Faraón, el Señor en el cielo tenía estos mismos pensamientos de hacer maravillas con ellos. El Señor en los cielos quería rescatar a su pueblo y estaba orquestando todo lo necesario para libertar al pueblo de Israel de esa esclavitud en Egipto. Y el hecho de que el pueblo allá haciendo ladrillos, estando cautivo bajo el dominio de Faraón, no pudiera acceder a estos pensamientos de Dios, no quiere decir que Dios no tenía estos pensamientos para ellos, ¿verdad? Así es que el Señor se prepara y manda un libertador, manda a Moisés en el tiempo especificado, en el tiempo perfecto, propicio de Dios. Él manda un libertador a la
el Señor saca al pueblo de Israel, mis hermanos, no estaba en el pensamiento de Dios que este pueblo se quedara vagando 40 años en el desierto. El pensamiento de Dios para Israel era sacarlos de la esclavitud de Egipto, llevarlos a través del desierto y establecerlos en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que les había prometido que les daría. Ese era el pensamiento de Dios para Israel. Entonces saca a este pueblo, lo lleva a través del desierto al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí Dios hace un pacto sagrado con el pueblo. El pueblo en el Sinaí entra en un acuerdo con su Dios. Y ese acuerdo se lo dio Dios a través de Moisés, y lo vemos ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 5, 6 y 8. Y dice el verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es de nuestro Padre, toda la tierra es de nuestro Dios, de nuestro Señor, amén. Mía es toda la tierra, dijo el Señor. Y el versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el versículo 7 Moisés va y refiere al pueblo y junta al pueblo y le dice esto. Y en el versículo 8 dice la escritura: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces el pueblo entraba en un acuerdo santo con Dios, entraban en un pacto con el Señor. Y usted sabe que usted y yo estamos también en un pacto con el Señor. El Señor es un Dios de pactos, hermanos. El Señor hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, Palestino, con David. Y nosotros estamos bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y en todo pacto, siempre, hermanos, hay dos partes que tienen que cumplir la parte que le corresponde a cada uno. Y Dios nunca ha fallado en cumplir su parte del pacto, pero la historia es diferente cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de Israel. Amén. Entonces, el Señor entró en un pacto con ellos. ¿Cuál era el pacto? Dios los iba a cuidar, los iba a proteger y los iba a introducir en la tierra. Y en esa tierra Él les iba a dar todas las bendiciones que tenía preparados para ellos. El Señor les iba a proteger. Ningún pueblo iba a poder hacer frente a Israel mientras ellos llegaban a la posesión que Dios les había dado, a la heredad que el Señor les había dado, ¿verdad? Pero el pueblo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Muy fácil. El pueblo solamente tenía que obedecer a Dios y tenía que vivir en santidad. Me seréis un pueblo de gente santa, le dijo el Señor. Tenían que ser apartados para Dios, que es lo que significa ser santo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos dice que nos santifiquemos, es que nos apartemos para Él y dejemos todo aquello que estorba nuestra vida. Entonces, el pueblo es lo que tenía que hacer, y el Señor les prometía cubrirlos y llevarlos hasta esa tierra que Él tenía que preparada para ellos, pero el pueblo tenía que obedecer. ¿Y por qué Dios quería que el pueblo le obedeciera? Muchos podrían pensar: vaya, pues salen de la tiranía de uno para venir a las manos de otro tirano, ¿verdad? Pero no, hermanos, el Señor es el creador y Él sabe lo que su creación necesita. Él sabe por qué camino tiene que conducir al pueblo para darle aquello que Él tiene preparado para él. Por eso es necesario obedecer al Señor. Por eso era necesario que Israel obedeciera a Dios para poder llegar a esas bendiciones que Él tenía para él. Es como si alguien que no conoce lugares viene y me pregunta a mí que si dónde está la clínica Canitea, y yo le doy las indicaciones y la persona agarra por donde quiera. Si no llega a las calles que lo van a llevar a la clínica Canitea, nunca va a llegar. Y es lo mismo que pasó con Israel. Israel empezó a caminar con el Señor, felices de la vida, dijeron: nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga que hagamos. Y así empezaron, hermanos. Ellos empezaron la conquista, derribando y destruyendo
conquistando nación tras nación. Nadie les podía hacer frente, todos les tenían miedo, porque no había quien pudiera contra el Señor que iba peleando por ellos sus batallas. Amén. Ellos empezaron la conquista. Si usted ve el libro de los Jueces, así ve a la nación. Allí en el Sinaí se constituyeron como un pueblo de Dios, como la nación de Israel, que en un tiempo de la historia desapareció. Dejaron de ser una nación por causa de su desobediencia, y que ahora son una nación pequeñita, hermanos, pero va a ser la nación que Dios desde el principio dijo que va a ser. Amén. Entonces ellos, el Señor pedía esta obediencia, y no era por tiranía, hermanos, porque a un tirano no le interesa el bienestar. Un tirano te dice lo que tienes que hacer, y te beneficia o no te beneficia lo que vas a hacer, ¿verdad? Pero Dios no. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y demanda obediencia, porque Él nos quiere conducir por el camino que nos va a llevar a alcanzar esa victoria, esa bendición o esa promesa que Él tiene para nosotros. Así es que cuando Israel empezó a conquistar y empezó a caminar y empezó a entrar en la tierra y a poseerla, todo iba bien. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos. Nosotros cuando empezamos en Cristo, empezamos, le voy a hacer caso a Dios y entiendo lo que me pide, pero lo voy a hacer porque Dios me lo está pidiendo. Así empezó Israel. Voy a hacer todo lo que Dios quiera que haga para poseer esa heredad que nos tiene, esa tierra de bendición que tiene para nosotros. Pero en el camino empezaron a perder la fe. En el camino empezaron a hacer lo que mejor les parecía a ellos. Muchas veces nosotros, el Señor nos pide algo y hacemos lo que mejor nos parece porque creemos que tenemos mejores ideas que Dios, porque creemos que sabemos más que el Señor, porque no necesariamente está en nosotros el querernos rebelar contra lo que el Señor nos dijo, sino que lo queremos hacer de otra manera, cuando el Señor nos da direcciones muy precisas de por dónde caminar y cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y es para llevarnos e introducirnos a ese lugar que Israel nunca pudo llegar. Porque si usted lee la Escritura, Israel, que tuvieron que andar vagando 40 años en el desierto, no era el tiempo que se tenía que llevar para llegar de Egipto a Canaán. Sin embargo, anduvieron a causa de su desobediencia 40 años errantes en el desierto, hasta que murió toda esa generación. Y los que poseyeron la tierra fueron nada más los que tenían de 20 años para abajo. Amén. Qué tremendo cuando nosotros no nos alineamos con el pensamiento de Dios, y entonces nos perdemos de la bendición que allí está para nosotros, pero que no la alcanzamos a causa de que nos desviamos del camino, de que no caminamos por el camino que el Señor quiere llevarnos. Y entonces Israel empezó a hacer esto. Le pasó a Israel lo mismo que ocurrió con el rey Saúl cuando el Señor decidió hacer justicia a Israel, porque cuando Israel iba por el desierto, una nación llamada Amalek no los quiso dejar pasar, se le opusieron al pueblo de Israel. Le mandaron embajadores: déjanos pasar por tu tierra, no vamos a hacerte nada, vamos a pasar nada más. Si nuestros caballos y nuestra gente toma agua, te la vamos a pagar. Y no quisieron. Hermanos, y el Señor, sí es cierto que nos dice que no nos venguemos, pero el Señor no quiere decir que porque no nos dejen vengarnos a nosotros, se va a olvidar de la injusticia que nos hicieron. El Señor nos va a hacer justicia. Por eso nos dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el precio. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque el Señor sabe que si nosotros tomamos venganza de nuestros enemigos, nos vamos a contaminar. Si nosotros tomamos venganza de nuestros enemigos, nuestro corazón se va a llenar de amargura, de resentimiento, de ira. Nos vamos a envenenar el corazón, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le dejemos lugar a Él para que Él tome venganza. Entonces, cuando el Señor decidió ajustar cuentas con Amalek, fue a través del profeta Samuel y le dice al rey Saúl lo que tenía que hacer. Y esto lo tenemos ahí en 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Y dice la Escritura
Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenía que destruir? Todo lo que tenía. Y antes de que alguien se enfrasque aquí de que, pero ¿cómo Dios puede ser así de matar a los niños inocentes y hacer esas cosas? Bueno, primero hay muchas cosas de Dios que no vamos a entender de este lado de la eternidad, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, estamos hablando de otros tiempos y estamos hablando de tiempo de guerra. Donde en los tiempos de guerra las cosas son muy diferentes. Y también, hermanos, estamos hablando de que cuando el Señor quiere sacar de nuestra vida lo que va a estorbar para nosotros, lo va a quitar, sea grande o pequeño. El Señor, hermanos, sabía que estos niños amalecitas un día iban a crecer e iban a ser enemigos potenciales de su pueblo. Y Dios quiere que de nuestra vida se vaya todo aquello que pueda ser un enemigo potencial en la vida de nosotros. Mucha gente se enfrasca en esto y le cierran el corazón al Señor porque lo ven como un Dios malo, como un Dios va a destruir a los inocentes, y no pueden ver al Dios que entregó a su propio Hijo para morir por ellos y darles vida eterna. Y como no conocen a Dios, lo juzgan y no ven que en este acto de matar a niños era un acto de misericordia de Dios. Y no estoy loca, hermanos. El reino de los cielos es de los niños. Esos niños así pequeños heredaron el reino de los cielos. Pero un niño amalecita que hubiera crecido siendo enemigo de Israel nunca le iba a dar lugar a Dios en su vida. Amén. Es una forma de rescatar también a esos niños. Amén. Bueno, pues el caso es que Dios quería que Saúl fuera el brazo de él para hacer venganza de la nación de Amalek. Y la instrucción para Saúl fue: Saúl, ve, vas a ir contra esta nación, la vas a vencer y vas a destruir todo lo que hay allí, porque todo lo que hay allí es enemigo de mi pueblo. Amén. Y entonces Saúl fue, hizo la guerra, ganó la batalla porque ya estaba ganada del Señor. Amén. Y se trae con vida a Agag, el rey de Amalek, y a lo mejor del ganado para hacer sacrificios a Dios. Y el rey Saúl destruyó únicamente lo que a él le pareció que era malo y que no servía para nada. ¿Cuánto nos parecemos a Israel, verdad? ¿Cuánto nos parecemos en el hecho de que nosotros somos selectivos con la palabra de Dios? Lo que Dios dijo está bien, pero yo lo voy a hacer así. Y Saúl hizo con una aparente buena intención, se trajo vivo al rey y lo mejor del ganado, le perdonó la vida. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Que Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Amén. Y este acto de Saúl fue el principio de su caída como rey. Este acto de Saúl desagradó a los ojos de Dios y lo desechó por rey a causa de no haber obedecido al Señor. ¿Se van dando cuenta por dónde va la historia de poder alcanzar las promesas de Dios? ¿Se van dando cuenta cómo la obediencia es lo que a nosotros nos debe de mover para que podamos nosotros alcanzar esas bendiciones, tomar esas promesas? Ahí están, hermanos, están para nosotros, pero tenemos que conquistarlas, ¿verdad? Hemos estado hablando de promesas los viernes y estábamos viendo que hay más de 3.500 promesas que Dios tiene para su pueblo y que la mayoría de ellas son condicionales, es decir, para que yo las reciba tengo que cumplir una condición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Hay una condición: para que a mí me vaya bien y sea de larga vida, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, y así muchas. ¿Ok? Creer en el Señor Jesucristo y serás sano en tu casa. ¿No? Entonces, si yo no creo en Cristo, nunca voy a ser sano. ¿Ok? Promesas condicionales de Dios. Entonces, lo mismo le pasó a Israel. Así como Saúl quiso hacer lo que mejor le pareció a él cuando Dios le dijo que destruyera todo, lo mismo hizo Israel. Empezó la conquista, pero de repente dijo: este hombre no es nuestro enemigo, está
saben construir herramientas, los vamos a dejar ahí un ladito, aquí lo vamos a acomodar un ladito, a lo mejor un día nos sirve. Y empezaron a no destruir todo lo que Dios les había dicho. El Señor les dijo: saca todo lo que te estorba, saca a todos los que están ocupando la tierra que yo te doy, porque yo soy el dueño de toda la tierra. Yo te doy a ti esa tierra que fluye leche y miel, pero está ocupada. Sácalos de ahí, sácalos, no los dejes, derríbalos, destruye, quita a todos tus enemigos. Y entonces Israel empezó a dejar poco a poco a esos enemigos que aparentemente no eran hostiles con él, los empezó a dejar ahí. Y al final del tiempo, hermanos, Israel terminó conviviendo con esos enemigos, y no nada más conviviendo, se mezcló con ellos. Y allí fue donde empezó el gran problema de Israel. ¿Qué pasa cuando nos mezclamos? Cuando la Biblia nos dice que nosotros no debemos de unirnos en yugos desiguales, ¿qué pasa cuando nos mezclamos? Que lo primero que se contamina es el pensamiento. Si en nuestro pensamiento tenemos bien firme lo que Dios dice que hagamos y lo que Dios quiere que hagamos, y alguien viene de repente y nos dice: pero ¿por qué no? Pues mira, si no es tan malo, y empezamos a escuchar aquella voz, y dejamos de escuchar la voz de Dios, y empezamos a decir: pues sí, es cierto, no es tan malo, no pasa nada, aquí lo voy a acomodar en un rinconcito, a lo mejor un día me sirve y puedo echar mano de él, si nos va a servir para tropiezo, hermanos. Cuando el Señor te dice: saca de tu vida, es que hay que sacar de nuestra vida. No podemos dejar las cosas pensando que nosotros somos más sabios que el Señor. Amén. Entonces Israel eso hizo, se mezcló, y no nada más se mezcló, esos pueblos con los que se mezcló ya tenían sus dioses, ya tenían su cultura, ya tenían su manera de cómo las cosas deberían de hacer, ya tenían su manera de pensar muy distinta al pensamiento de Dios, dioses muy distintos a la adoración al Dios verdadero. ¿Y qué pasó con Israel? Que se fue detrás de los dioses de las naciones que ellos tenían que haber sacado de ahí. Se contaminó su pensamiento y se contaminó su santidad, y se mezclaron con las personas y se fueron detrás de sus dioses porque desobedecieron la palabra de Dios. Y eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Si alguien a nosotros nos dice algo que en contrario a la palabra de Dios, y ese alguien nos convence, entonces nuestro oído va a estar atento al de él, y por añadidura ya no va a estar atento a lo que Dios nos dijo. Y si terminamos escuchando la voz del enemigo de Dios, nosotros vamos a terminar en pecado tarde que temprano, alejados totalmente de Dios. Porque el Señor, hermanos, así como le prometió a Israel, nos promete a nosotros ser un escudo de protección alrededor de nosotros. Es como cuando Jesús dijo, llorando sobre Jerusalén: ¿cuántas veces quise cobijar a tus hijos como la gallina pone sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Porque así el Señor nos tiene debajo de sus alas. Pero nosotros decidimos salirnos de la protección de Dios, y allí, hermanos, especialmente para nosotros como creyentes, está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros nos salimos de la protección de Dios y estamos vulnerables al enemigo, y esto pasó con Israel. Cuando Israel decidió darle la espalda a Dios, Dios quitó su barrera de protección que tenía para ellos. Y entonces sus enemigos se les empezaron a multiplicar. Entonces sus enemigos se reorganizaron. Aquellas pequeñas tribus, aquel hombre solitario que ellos dejaron en su tierra, se reorganizaron y les presentaron batalla. Y cuando ellos se veían que estaban siendo derrotados por los enemigos, cuando estaban siendo oprimidos, se volvían a Dios, y Dios en su misericordia los volvía a recoger, y caminaban con Dios, pero luego otra vez se iban tras el deseo de su corazón y volvían a darle la espalda a Dios. Y los enemigos los volvían a atacar, volvían a ser oprimidos, volvían a estar en problemas, y se volvían otra vez a Dios. Y este pueblo entró en un círculo vicioso en el que nunca pudieron llegar a la tierra que Dios les había prometido, porque empezaron en un pecado
abogado para con Dios. Pero si tenemos una historia, esta historia que les estoy contando de una nación que nunca pudo alcanzar la promesa de Dios a causa de darle la espalda a Dios, ¿para qué lo experimentamos en carne propia? Ciertamente, si nosotros volvemos al Señor arrepentidos después de haber pecado, el Señor nos va a recibir, hermanos. El Señor siempre nos va a perdonar. Pero los estragos de nuestro pecado en el mundo, las cicatrices de nuestro pecado en el mundo y las consecuencias, esas no se van a borrar, esas van a seguir ahí. Es como si el pollito que está bajo las alas de la gallina se sale y hace de las suyas allá, y por allá lo ataca ¿quién se come los pollitos? Perro, sí. Y le arranca una patita, se va a venir a meter aquí, pero no porque se viene a meter se le va a restaurar su patita, va a vivir con las consecuencias de su desobediencia en él. ¿Para qué, hermanos? Si nos podemos ahorrar este dolor, si nos podemos ahorrar esas aflicciones, ¿para qué vamos y nos metemos con un enemigo que cuando nosotros no tenemos la protección de Dios es poderoso sobre nosotros? ¿Para qué vamos y dejamos que el mundo haga estragos en nuestra vida para después venir arrastrando todas aquellas consecuencias, aunque estemos en el Señor? Pero el dolor, las cicatrices, ahí van a venir con nosotros. ¿Para qué hacerlo de esa manera? ¿Verdad? ¿Por qué no desde ahorita ponerle freno a todo aquello que está estorbando nuestra vida, todo aquello en que hemos sido desobedientes al Señor y que nos ha alejado de poder adquirir, alcanzar esos pactos que el Señor, esas bendiciones y esas promesas que el Señor tiene para nosotros? Amén. Entonces, pues nosotros, hermanos, nos parecemos mucho a Israel en este sentido de que es fácil que nos separemos de Dios, es fácil que escuchemos otra voz, es fácil que nos desanimemos y dejemos que el enemigo haga estragos en nuestra vida. Y cuando hablo de enemigo, hablo de nuestra carne, hablo del mundo y hablo de Satanás, amén, porque son esos enemigos con los que tenemos que darles batalla cada día, en lugar de acomodarlos ahí en un ratito para que luego se nos hagan fuerte. Es como si una persona dice, ay, pues aquí en lo oculto yo me voy a fumar un cigarrito en el día, nadie se da cuenta y no me va a pasar nada. Y se da cuenta que al transcurso de un año ese cigarrito ya se reorganizó y se hicieron 20 paquetes de cigarritos. 20 cajetillas de cigarros se fumó en un año. No es algo inofensivo. Ese cigarrito ya se reorganizó en contra de usted y le está haciendo estragos en sus pulmones. Yo me tomo una cervecita con la comida y no pasa nada, está bien. Pero luego esa cervecita me la vuelvo a tomar a media tarde y luego me la tomo en la noche para relajarme y termino empantanada en el vicio. ¿Por qué? Pues porque esa cervecita se reorganizó en contra mía y me venció, se hizo un enemigo fuerte en mi vida. Hermanos, todas las cosas que son grandes empiezan siendo pequeñas. Amén. Así es que no tenemos que descuidarnos de eso. Una cosa pequeña, algún pecadito, alguna licencia que nos demos por ahí y la dejamos ahí a un ladito de nosotros sin confesar. No queremos que los pastores se enteren, no queremos que los líderes se enteren, que la iglesia se entere, para que no me redarguyan, hermanos. Es peligrosísimo. Si yo no permito que nadie se entere de algo con lo que yo estoy batallando, ¿quién me va a ayudar a orar? ¿Quién va a ponerse en la brecha conmigo para que yo pueda vencer ese pecado? No, hermanos, no tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Tenemos que saber nosotros que el enemigo tiene estrategias, y ese es exactamente el punto, hermanos. Nosotros vivimos en dos reinos que chocan entre sí, pero nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de vida de Cristo, y el reino de las tinieblas no tiene por qué hacer estragos con nosotros. Nosotros somos del reino de la luz y no debemos de participar de las obras de las tinieblas, porque esas son obras infructuosas y debemos de reprenderlas, como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, poco a poco la fe del pueblo se empieza a desgastar y empieza a hacer estragos
en la vida de nosotros. Y volvemos a la pregunta inicial: ¿dónde están las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Por qué no las vemos? Si Dios quiere, yo quiero, ¿dónde está el fallo? Bueno, el fallo está en que Dios cumple su parte, pero si nosotros dejamos de cumplir nuestra parte, ese pacto se rompe, hermanos. Porque el pacto es de dos. Si yo no cumplo mi parte del pacto, el Señor quita su protección. ¿Por qué lo hace? Porque nuestro pecado hace división entre nosotros y Dios. El vallado de protección, a causa de que no tenemos comunión con el Señor, se va a romper. Y entonces es cuando los enemigos nos desvían del camino por el que Dios quiere que caminemos nosotros. Y entonces, pues, cambiamos el rumbo por el que deberíamos de haber seguido nosotros. En segunda de Pedro, la siguiente cita bíblica, por favor, Samuel. Quiero mostrarles lo que Dios dice a nosotros. Siguiente cita. No, antes de eso. Bueno, está bien lo que sigue. Ahí en Gálatas 5, quizá ustedes, hermanos, miren, está muy clara la enseñanza de Dios. Hago un pacto con mi pueblo cumple mi pacto, lo llevo conquistando hasta obtener su bendición. Mi pueblo incumple mi pacto y se aleja de mí, pues no hay manera de que llegue a la bendición, ¿verdad? Y probablemente ustedes estén pensando, pues sí, es cierto, pero ¿yo qué hago? ¿Qué cosas tengo yo que dejar para que pueda yo alcanzar esa bendición, para que yo pueda alcanzar esa promesa que el Señor tiene para mi vida? Bueno, aquí en Gálatas 5, del 19 al 21, hay todo un apartado de cosas que muchos de nosotros hicimos cuando no conocíamos del Señor, cosas que debimos de haber dejado y cosas que no volvemos de volver a edificar en nuestra vida. Y aquí está, dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, a tener algo que ver con una persona que no es su esposo, fornicación, tener intimidad sexual con alguien que no es su esposo, inmundicia. La inmundicia es algo que ensucia, es el mayor grado de suciedad que puede venir al alma, porque es algo que no lo ven los demás, no es algo notorio como probablemente los dos pecados anteriores que estamos viendo, pero que ensucia el alma de nosotros. ¿Qué ensucia nuestra alma? Ver cosas que Cristo no vería, escuchar cosas que Cristo no escucharía, decir cosas que Cristo no diría. ¿Qué ensucia nuestra alma? El chisme, las envidias, los celos, todo aquello que nosotros de repente nos soltamos en contra de los hermanos. Todo eso ensucia el alma, todo aquello que nosotros hagamos en oculto. Lascivia son apetitos sexuales desordenados, hermanos. Son aquello que fantasías que yo me permito y que lejos de presentarles batalla y echarlas de mí, ahí las tengo acomodadas porque en algún momento llenan parte de mí. Eso es lo que debemos de sacar. La que sigue, por favor. Idolatría es todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Aún si nosotros tenemos una admiración excesiva por algo, por alguien, es idolatría. Hechicería, todas las prácticas de los poderes de lo oculto. ¿Qué hace el pueblo de Dios participando de las obras de las tinieblas? Si somos un pueblo de luz, si somos un pueblo rescatado para llevar la luz de Cristo, ¿qué andamos haciendo nosotros participando en el Halloween? ¿Qué andamos nosotros haciendo participando en la Feria de los Muertos cuando representamos al reino de vida del Señor Jesucristo? ¿Qué andamos haciendo nosotros en las fiestas de Magdalena que son para un ídolo? Hermanos, yo participé de eso, siendo creyente. Yo no veía lo malo de ir a comprar o llevar a los niños a la feria de Magdalena. Pero cuando el Espíritu te dice, pero es que la fiesta en sí está dedicada a quién, eso es lo que tenemos que ver, hermanos. ¿A quién está dedicada la fiesta? La de los muertos está dedicada a los muertos.
Usted ha oído que la muerte es un enemigo de Dios, porque dice la Escritura, el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Y lo dice que es un enemigo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir a hacer amistad con los enemigos de Dios? Nosotros no tendríamos, hermano, nada de altares en nuestra casa, nada de calabacitas de Halloween. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que reprenderlas y hay que echarlas fuera. Enemistades les tiramos a veces a los hermanos que tienen los pecados bien visibles, pero también nos enemistamos con los hermanos. Eso, hermanos, delante de Dios es pecado. Tener pleitos y rivalidades entre nosotros no es agradable delante de Dios. Tenemos que echarlos fuera. Y sigue la lista: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Disensiones, hermanos, son las diferencias de opinión causadas con ira o por ira. Pues nomás porque me quiero poner, porque me cae gordo, porque estoy enojado. Esas son las disensiones. Amén. Herejías. La que sigue, por favor. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, vivimos en un mundo caído, vivimos en el mundo y vamos a cometer pecado, es cierto, pero hay una diferencia entre lo que dice este versículo bíblico. Nosotros, hermanos, podemos caer en pecado y confesar nuestro pecado y volver a ser restaurados con el Señor, porque si decimos que no pecamos somos mentirosos, dice la Escritura. Pero una cosa es que nosotros ocasionalmente caigamos en pecado, y otra muy diferente es que nosotros practiquemos el pecado. Si usted vive con una mujer, o es una mujer y vive con un hombre sin estar casado con él, usted vive en pecado porque está practicando la fornicación. Amén. Entonces, esos éramos nosotros y no podíamos heredar el reino de los cielos cuando teníamos esas cosas en nuestra vida. Ahora, como hijos de Dios, no podemos volver a edificar esas cosas en nuestra vida. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, eso es lo que dice en la parte de acá arriba, dice cosas semejantes a estas. La Nueva Traducción Viviente dice y otros pecados parecidos. Dios los llama pecados. Dios dice que estas cosas, toda esta lista que vemos en Gálatas 5, son pecados delante de Él. El que yo ande enojado con uno de mis hermanos es pecado. El que yo ande chismeando de mis hermanos es pecado. Delante de Dios son pecados, hermanos. Les podemos maquillar como nos dé la gana, pero delante de Dios son pecados. Estas son las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida si nosotros queremos acceder a las promesas que Dios tiene para nosotros. La siguiente cita bíblica, por favor. Miren, mis hermanos, 1 Pedro 2:9, ahora esto es para nosotros. Dice: mas vosotros, todos nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta que lo mismo que Dios hizo con Israel lo hace con nosotros? Para que no me digan: pues sí, pero está predicando de una nación del Antiguo Testamento. Bueno, a nosotros se nos da lo mismo. Amén. Somos un pueblo adquirido por Dios de la misma manera como Israel. El Señor lo adquirió para ser su posesión y su especial tesoro. Nosotros también somos el especial tesoro de Dios. Amén. Y dice: nos fuimos nosotros rescatados de las tinieblas, hermanos, para que ahora anunciemos las virtudes de Cristo. Pero fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, y debemos de vivir en esa luz que el Señor quiere que nosotros manifestemos a toda criatura, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, tenemos que dejar ese pensamiento que muchas veces tenemos, que decimos: hoy voy a ser radical, nada entra en mi casa, nada entra en mi corazón, nada entra, y lo que diga Dios nada más, eso voy a atesorar en mi vida. Y en el caminar, en el transcurso de los días,
no dejar que esos enemigos vengan a nuestra vida. No hay cosa pequeña que de parte del enemigo que pueda ser inofensivo para nosotros. Es sutilezas del enemigo, y así lo dice la palabra de Dios. No ignoremos las maquinaciones del diablo, porque es muy sutil para introducirse a nuestra vida y hacer que nosotros no alcancemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bueno, mire, si hasta aquí el Espíritu Santo le ha tocado y usted quiere santificarse también para Dios, porque en el versículo con que iniciamos, Juan lo sacó, por favor, es el que sigue. Dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Pero antes de que el Señor hiciera maravillas, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Santificarse. Y así como Dios a Israel le dijo que se santifique, lo mismo nos dice a nosotros, porque aquí en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos de la misma manera como que le dijo a Israel, porque Él quiere que nosotros veamos sus maravillas, y la manera de ver sus maravillas es estar apartado para Él y caminar en la dirección que Él nos marca. Así es que probablemente usted diga: ¿y cómo hago eso, verdad? Bueno, le voy a dar una ilustración para decirle qué parte tenemos nosotros en la santificación, porque por ejemplo en esta cita bíblica el Señor nos manda a nosotros a santificarnos, ¿verdad? Nos dice: santificados o santifíquense. Pero en otra parte de la Escritura dice: yo soy tu Dios que te santifico. Y entonces yo digo: pues entonces me santificas tú o me santifico yo, ¿verdad? Pero es que el Señor, como la voluntad de Dios es nuestra santificación, Él actúa junto con nosotros en este proceso de santificación, y lo ilustro de la siguiente manera. Imagínense que ustedes tienen un niño pequeño de 2 o 3 años y le dan la indicación: báñate. El niño obedece, va y se mete al baño, se desviste y se mete a la regadera, y entonces llega usted y lo baña y le pone shampoo y le restrega todas sus esquinitas y lo baña, ¿verdad? Entonces eso es el mismo proceso que Dios hace. Nosotros para que el Señor nos santifique, primero necesitamos desnudarnos de todo aquello que estorba nuestra vida, que hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en los actos que hacemos, ¿verdad? Entonces el Señor demanda que nosotros nos santifiquemos. Es este acto inicial de nosotros, decir: Señor, yo me despojo de todo este pecado de mi vida para que tú me limpies, me santifiques y me apartes. De la misma manera que usted no puede bañar a su niño vestido, no lo va a bañar con la ropa puesta, ¿verdad? De la misma manera Dios no nos va a santificar si estamos vestidos de todo pecado y de toda inmundicia en nuestra vida. Amén. Les pido por favor que se pongan de pie. Si ustedes quieren renovar sus votos con el Señor el día de hoy, si ustedes quieren renovar su acuerdo con Dios, volver al pacto que el Señor ha establecido con usted, le voy a pedir que pase al frente. Solo vamos a orar, solo nos vamos a rededicar al Señor. Si usted quiere de nuevo volver al camino de que esas pequeñas